Vamos a leer, esta noche vamos a leer Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas de árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ya más noche, y no tienen necesidad de luz de lámparas, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En la realidad yo no necesito explicar sobre la vida de Nueva Jerusalén, porque aquí exactamente está escrito sobre este punto. Por eso cuando yo era un hermano común en aquel momento, yo cantaba muchísimas veces un himno que todos los santos van a juntarse en la Nueva Jerusalén, donde todos ellos van a tomar el agua viva. Entonces, cada día yo cantaba ese himno. Entonces, cuando yo cantaba ese himno, en aquel entonces me imaginaba cada día la vida celestial. Todos los santos van a juntarse en la Nueva Jerusalén, donde habrá el río en medio de la ciudad, y a ambos lados habrá el árbol de la vida, y cada mes va a producir 12 frutos. Además, hierbas para curar las naciones. Todos los cristianos tienen esa esperanza en el corazón, ¿sí o no? Pues a veces yo pensaba que, ¿cómo no podía vivir más de 900 años, casi 1000 años? Sobre todo en la tierra. Pero los cristianos van a vivir eternamente en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Donde habrá el río que tendrá el agua viva. Pues en Ezequiel, donde está escrito que del templo de Dios que salía el agua para revivificar las cosas del mundo, ¿sí o no? Lo que era la sombra de la vida de Nueva Jerusalén. Pues aquí dice: después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, del Jesucristo, ¿sí o no?
Pues todos los cristianos van a comer ¿qué? El fruto del árbol de la vida. También tomando ¿qué? El agua viva que van a salir del trono de Dios y del Cordero de Dios. ¿Sí o no? Donde no habrá más las lámparas. Donde no habrá más la noche. Y tampoco no habrá más la luz del sol. Porque Jehová iluminará directamente, ¿sí o no? Por eso, yo estoy muy agradecido con Dios. También 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Los cristianos van a ver directamente que el rostro de Dios. 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, han enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guardará las palabras de la profecía de este libro. Y aquí vengo pronto. ¿Por qué? 1000 años es igual que un punto. Según punto de vista de Dios. ¿Sí? Vengo pronto. ¿Sí o no? Todos los capítulos de Apocalipsis y todos los versículos de Apocalipsis son verdaderos. Todos van a cumplirse. ¿Sí o no? Pues muchos cristianos siempre que esperaba que a la vida de Nueva Jerusalén. ¿Sí o no? Por eso, el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pieles de ángeles que mostraban estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? 1000 años es igual que un punto. ¿Sí o no? Por eso, Jesús va a venir pronto. Pero los que no tienen la fe de Jesucristo, ellos no quieren que Jesús venga pronto. Más tarde, en 100 años. Pero ayer yo leí el periódico de mi país por internet, donde yo leía que ya en la fábrica de mi país, donde casi no hay hombres, sino el arroz para fabricar autos. Por eso, Dios es muy fiel, también muy sincero sobre su promesa.
Hermanos, aquí qué dice. 10 me dijo, no seáis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que Jehová quiere que todos los hombres lean Apocalipsis detalladamente. ¿Sí o no? Para entender, para saber que toda la profecía de Dios ya no es el secreto. ¿Sí o no? El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. El que es injusto sea injusto todavía. Yo veo esto hoy en día, ¿sí o no? Aunque Jehová está cumpliéndose toda la profecía que está escrita en Apocalipsis. Pero casi nadie quiere creer. Casi nadie quiere arrepentirse. ¿Sí o no? Por eso, aunque Jehová está mostrando que el síntoma de la segunda venida de Jesucristo, pero no quiere creer. Por eso aquí dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Si Dios quiere que los ateos se arrepientan, pero la mayoría de ellos no quieren arrepentirse. ¿Sí o no? Pero 12, y aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto. ¿Sí o no? También, ¿qué dice? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 자, ¿cuál es el básico de la fe? La básica de la fe. Según Hebreos, capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que es que base de la fe, ¿sí o no? Que Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el caso de Moisés creía que Jehová existía, ¿sí o no?
Sí, Dios le hay. También Él sí o sí va a dar a los que viven por la fe, que Él galardona. ¿Sí o no? Pero los muchos no tienen la fe. ¿Sí o no? Por eso yo solo leo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayor riquezas en el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, el versículo 24, 25, 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque él creía que Jehová era el galardonador. ¿Sí? Por eso. Si Dios existe, sí o sí. También él es que galardonador. ¿Sí? Por eso prefirió que al vituperio de Cristo. En vez de que deleites de temporales de Egipto, ¿sí? Pecados. Pues el apóstol Pablo, ¿por qué recibía mucha persecución? Porque era apedreado 3 veces, ¿sí o no? A veces era azotado. También a veces estaba en la cárcel. También a veces tenía hambre. ¿Sí o no? Estaba a veces muy peligroso, ¿sí o no? Peligroso por los ladrones, asaltantes. Sin embargo, ¿por qué él seguía anunciando el Evangelio, sirviendo a la iglesia de Dios? Por la mirada. ¿Qué mirada? En el galardón celestial, por eso. Por eso Jesús, ¿qué dio? En Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12. Y aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Pues el que siembra en la carne, cosechará ¿qué? Las cosas corruptibles. Y los que siembran en el Espíritu por la fe, segará y cosechará ¿qué? Las cosas incorruptibles. Los muchos me decían, pastor, yo tengo fe. Sí, Dios existe. Pero viviendo solamente para la vida terrenal. Porque por falta de fe.
por no creer en Jehová, quien es el galardonador, ¿sí o no? Por eso. Pues aunque ustedes participan al trabajo de Jesús, que es muy pequeño, pero Jesús no va a olvidarse de sus obras en Cristo Jesús. Aquí dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí o no? Para el reino de milenio. También para la gloria que van a traer a la nueva Jerusalén. También. ¿Sí o no? ¿Usted quiere consignar al banco que va a fracasar? ¿Quién quiere consignar al banco va a fracasar? Nadie, ¿sí o no? Ya el apóstol Pablo, Pedro, todo el mundo dice, yo creo en el apóstol, yo tengo mucho respeto hacia él. Él es un hermano estimado, era un hermano estimado, ¿sí o no? También él era un apóstol muy espiritual, pero no quiere aprender la vida de él. Solo quiere invertir al banco terrenal. Lo que es su carne, la vida de su carne nada más. Cuando yo era niño, era estudiante secundaria, en aquel momento la mayoría de los coreanos no tenían diabetes. ¿Por qué? No tienen mucha comida por eso. Pero ahora en mi país hay un gran problema que yo escucho entre 10 coreanos, 4, 5, 6 tienen que diabetes. Cuando ellos entraron en sus oficinas, siempre montaba en ascensor. En vez de subir a su oficina por escalera. Cómodo. ¿Sí o no? Siempre comía la comida rica, siempre. Por eso, teniendo que diabetes, mucho. Aunque tiene apenas 30, 40 años. Hermanos, ningún hombre quiere considerar al banco que va a fracasar, ¿sí o no? Entonces, cuando yo entré a un país donde había crisis de economía, pues todos los clientes del banco, todos se querían sacar sus dineros del banco, todos, en vez de consignar. Y buscando a los bancos tenía la seguridad. Pues enviando sus dineros a España, a los Estados Unidos.
Jesús que dijo, he aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por eso, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ellos podrán comer ¿qué? El fruto del árbol de la vida. Son muy bendecidos, ¿sí? Van a comer el fruto del árbol de la vida. ¿En dónde? En el paraíso, luego en la nueva Jerusalén. ¿Sí o no? Entonces me imaginaba que del cielo para descender que la nueva Jerusalén del cielo, ¿sí o no? Hacia la nueva tierra. Pero la nueva Jerusalén, tamaño de la nueva Jerusalén, será igual que la mitad de todo territorio de los Estados Unidos. Casi mitad. Del cielo va a descender. Enorme, ¿sí o no? En medio, ¿qué van a correr? El agua de vida. Del trono de Dios y del trono de Cordero. Ambos lados habrá ¿qué? El árbol de vida. Cada mes van a llevar 2 frutos. Además, hierba para sanar las naciones. Donde no habrá más la noche. ¿Sí? No necesitaré más pago de la luz. ¿Sí? No vamos a recibir ¿qué? Factura de pago de luz. Aquí dice 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo la gente puede lavar su ropa? Apocalipsis capítulo 7. Ya hemos estudiado, ¿sí o no? El versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí dice, la sangre del Cordero. ¿Sí o no? ¿Ustedes han lavado sus ropas en la sangre de Jesucristo ya? Entonces ustedes son bienaventurados. Y podrán comer el fruto del árbol de la vida. Primero en el paraíso, luego en la nueva Jerusalén. ¿Sí o no? También podrán entrar y salir de la puerta de la ciudad, la santa ciudad, la cual será que la nueva Jerusalén. ¿Sí? En aquel entonces los cristianos van a entender que el valor de la sangre de Cristo. Ahora no podemos entender bien el valor de la sangre de Cristo.
Pero en aquellos días podremos entender muy bien el valor de la sangre de Cristo. Solo por la sangre de Cristo. Ahora podemos comer el fruto del árbol de la vida. También podemos tomar el agua viva. Ya tenemos el derecho para entrar y salir de la santa ciudad, Sion. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya han emblanquecido sus ropas. Ya han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Pero aquí dice, los perritos, pero aquí dice, primero 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, en el lago de fuego, ¿sí o no? Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mas los perros estarán fuera. Primero los perros. ¿Quiénes serán? Primero los gentiles. Éramos los gentiles en Sion. Éramos reprobados de Dios. ¿Por qué? Éramos gentiles. Según San Mateo capítulo 15, según San Mateo capítulo 15, el versículo 26. Jesús le llamó a una cananea que perro, sí. Ella era una gentil, sí. Ella era griega, una griega. Pues Jesús, ¿qué dijo? San Mateo capítulo 15. Según San Mateo capítulo 15, el versículo 26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella también era una hija de Abraham, ¿sí? Pero Jesús le llamó a ella ¿qué? Perrilla, ¿sí o no? Según punto de vista de los judíos, los gentiles eran perros, ¿sí o no? Comiendo que los animales inmundos, ¿sí o no? San Mateo capítulo 15, el versículo 26. Éramos los perros, ¿sí o no? Los judíos pensaban que los perros eran animales inmundos, porque no rumía, ni tampoco tenía que pezuña dividida, por eso.
pero más los perros y los fornicarios. Isaías capítulo 56, aquí también está sobre los perros. No solo gentiles. Aquí dice, Isaías capítulo 56, el versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Estos perros comillones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ya, ¿quién eran perros mudos? Los atalayas, ¿sí o no? 10. Sus atalayas son ciegos. También aquí dice 11. Todos ellos siguen, y los pastores mismos no saben entender. ¿Quién eran los perros? Los falsos líderes religiosos. Los falsos líderes religiosos. Aunque Jehová constantemente advertía a Israel para arrepentirse, ¿sí o no? Voy a destruir a Israel por Babilonia, ¿sí o no? Por Asiria, pero los atalayas no ladraban. Quiere decir que no avisaban a los pueblos de Israel. Solamente tenemos, ¿qué tenemos? La paz y tranquilidad. El juicio de Dios no va a venir a nosotros. Tranquilo. Paz, ¿sí o no? Aunque ellos atalayas, ¿sí o no? Como vigilantes, ¿sí o no? Aunque estaba viniendo a todos los pueblos de Israel, que el juicio de Dios. Como Nabucodonosor, también los reyes de los otros países crueles. Aquí dice el versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Pero sus atalayas, los atalayas de Israel, eran igual que perros que mudos. No ladraban. De ninguna manera. Aunque Jehová nos dijo a nosotros eso, pero el juicio de Dios no va a venir a nosotros. Tranquilo. Paz. Vamos a disfrutarnos más. ¿Sí o no? Pero los falsos líderes religiosos siempre, ¿qué decían? Cuando los ascendentes daban ellos un dinero.
Siempre, ¿qué decía ellos? Paz, 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 paz. El Apocalipsis es la mentira. ¿Sí o no? ¿Mm? Con los falsos líderes religiosos eran los perros. ¿Sí o no? Primero los gentiles. Segundo, los falsos líderes religiosos. Siempre el que predicaba. Vamos a vivir muy bien la tierra eternamente. El juicio de Dios no va a venir a nosotros. Siempre que decía, paz, paz, paz. Cuando Jeremías advertía a Israel, ¿sí o no? Quiero que se arrepientan, se arrepientan, se arrepientan, pero no. Nuestro país va a fracasar por Nabucodonosor de ninguna manera. Jeremías. Tenemos que matar a él. Mire, en nuestra ciudad hay paz y gozo, tranquilidad. Pero Jeremías, Miqueas, Ezequiel, Isaías, siempre que predicaba el juicio de Dios. Siempre que predicaba el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Al mismo tiempo, los falsos líderes religiosos estaban en contra de Jeremías y Ezequiel y Miqueas, muchos profetas de Dios. No predican más a nosotros. Tú tienes que decir a nosotros la paz de Dios, solamente la paz de Dios. Así. Todos tenían que orar que comezón de oír nada más. Pues aquí dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Aunque estaba viniendo ¿qué? Los enemigos de Israel, pero no quieren ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comellones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. También venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Así. Y las profecías de Apocalipsis no van a venir a nosotros. ¿Sí? Vamos a tomar, tenemos vino. ¿Sí? No quieren ladrar. Quiere decir que no quieren advertir a los pueblos sobre el juicio de Dios que viene. Solo, ¿qué quieren decir? Paz, 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 tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. El juicio de Dios no va a venir a nosotros. Apocalipsis es mentira. ¿Sí o no? Pues aquí exactamente está escrito. 자, por eso primero los gentiles eran perros. Y segundo, los falsos líderes religiosos, según Isaías capítulo 56. 자, Filipenses capítulo 3. 자, tercero.
Por lo demás, hermanos, gozosos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí también el apóstol Pablo trataba sobre los perros. Guardaos de los perros. Guardaos de los perros. ¿Quién eran los perros? Que el apóstol Pablo nos decía. Los que se apoyaban en la carne. Los que enseñaban a los ignorantes que vamos a ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Por la obra de la carne, ¿sí? Para no creer en la sangre de Cristo. Siempre ellos estaban en contra del Evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Siempre tenía mucha confianza en la carne, los perros, que el apóstol Pablo nos decía. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí o no? Guardaos de los perros. Guardaos de los que enseñan a ustedes que la obra humana. ¿Sí o no? No. La gente puede ir al cielo por hacer la buena obra. ¿Sí o no? No. Usted puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. ¿Sí o no? Ellos son perros. Que el apóstol Pablo nos dijo a nosotros. ¿Sí o no? Guardaos de los perros. Aquí dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí o no? Los que tenían mucha confianza en la carne. ¿Sí o no? Pero los cristianos servían a Cristo Jesús por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Guardaos de los perros, de los falsos líderes religiosos. Mire, hermanos, Jeremías nunca nos enseñaba a nosotros que la gente puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Nunca. Él nos enseñó a nosotros que sobre el nuevo pacto de Dios. ¿Sí o no? En Jeremías capítulo 31, el versículo 30, ¿dónde está escrito qué? Él nos enseña a nosotros el nuevo pacto de Dios. ¿Sí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. 33. ¿Por qué? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías nunca enseñaba a los pueblos de Israel que vamos a ir al cielo por guardar la ley de Moisés. No. Ya invalidaron que del antiguo pacto. Por eso Jehová hará que el nuevo pacto, que yo perdonaré a todos sus pecados. Nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Pero los perritos, ¿qué enseñaban? No. Tú estás muy equivocado. La gente puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. ¿Sí o no? Vamos a servir a Dios por nuestra carne. Vamos a agradar a Jehová por nuestra carne. Así. Eran mutiladores del cuerpo. Pues el primer pero, ¿quién era? Los gentiles. Segundo, los falsos líderes religiosos. Y el tercero, los que enseñan solamente la ley de Moisés para ir al cielo, ¿sí o no? Guardaos de los perros. Guardaos de los falsos líderes religiosos. Guardaos de los falsos maestros, ¿sí? Que enseñan solamente la obra humana, ¿sí? Pero Jeremías nunca nos enseñaba a nosotros la obra humana, sino el nuevo pacto de Dios. ¿Sí? Ezequiel también. Isaías también. ¿Sí o no? Isaías, ¿qué nos enseñó? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Según Isaías capítulo 53, el versículo 6. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por él somos santos, justos. Él nos dio a nosotros la justicia eterna. Isaías nos enseñaba a nosotros esto. Guardaos, por favor, de los perros. ¿Sí? Los gentiles, ¿quién eran los ateos? La vida mundana, ¿sí? Segundo, los falsos líderes religiosos. Siempre que enseñan a nosotros la obra humana, la obra de la ley de Moisés, la obra de qué? Ética y moral, ¿sí o no? Si quiere ir al cielo, hay que hacer la buena obra. Por su cuerpo hace. Guardaos de los perros. Por eso Pedro también, ¿qué dijo a nosotros? El perro vuelta a su vómito.
Los muchos volvieron a su, ¿qué? Vómito. ¿Sí o no? El guardar, ¿qué? La ley de Moisés para ir al cielo. La ley de Moisés. También al mundo. Pues los perritos no van a entrar ¿qué? A la santa ciudad. No tendrán derecho. Sino que estarán en el lago de ¿qué? Lago de fuego. Ahora ustedes ya saben, ¿sí o no? Que primero, los perros son gentiles, ateos hoy en día, mundanos, ¿sí o no? Segundo, los falsos líderes religiosos. El tercero, los falsos maestros, doctores de la ley, ¿sí o no? La ley. También los que volvieron a su vómito, ¿sí? Pues el apóstol Pablo nos advirtió a nosotros: guardaos de los perros, también mutiladores de cuerpo. Los que tienen mucha confianza en la carne. ¿Sí? Pero por la gracia de Dios, yo he lavado mi ropa en la sangre de Cristo. He emblanquecido mis ropas solamente en la sangre de Cristo, por los cuales yo tengo derecho al árbol de la vida. También al entrar que en la santa ciudad, donde en medio de haya ¿qué? El río, que saliendo de trono de Dios y de trono de Cordero. Ambos lados habrá árboles, árbol de la vida, y cada mes llevarán que 12 frutos, llevarán hierbas para sanar toda la nación. Solo por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pero los muchos quieren ser el falso maestro. Sí, la sangre de Cristo sí tiene eficacia, pero no todo, no cubre todo. Por eso hay que guardar la ley de Moisés. ¿Sí o no? Son mutiladores de cuerpo. Por eso estoy muy agradecido con Dios, solo por la sangre de Cordero. ¿Sí o no? Donde no está escrito que sangre de Cristo, no, sangre de Cordero. ¿Qué significa? Jesús vino a la tierra como el sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí o no? Pues solamente tenemos alabar al Señor Jesús. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. No sé, no habrá el coro, pero los ángeles van a alabar, ¿sí o no? Por eso, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
la característica de ellos, hacen mucho que la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias. Jesús especialmente escribía Apocalipsis para las iglesias de Sion, en las iglesias. Las iglesias son el cuerpo de Cristo. Sion. Y somos miembros cuerpo de Cristo. In English, members. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella, el resplandeciente de la mañana. Aquí dice la estrella es resplandeciente de la mañana. La estrella de mañana siempre nos guiaba a nosotros a la verdadera luz. ¿Sí? La estrella de mañana, muy mañana, siempre nos guiaba a la luz del sol. Igual modo que Jesús siempre nos guía a nosotros a la luz de Dios. ¿Sí? Lo que es el trabajo de la iglesia de mañana. 17. Y el Espíritu y la esposa dicen. El Espíritu, lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Letra grande, el Espíritu y la esposa. Aquí es también letra grande. La esposa es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo y la iglesia, ¿qué dice? ¿Qué dicen? Ven, y el que oye, diga. Ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida. Aquí dice, gratuitamente. Pero los muchos no quieren venir a la iglesia de Dios. Aquí gratuitamente, pero no quiere. Por amar ¿qué? A las tinieblas, por amar al mundo. ¿Sí? Ay, Señor, ahora estoy muy ocupado por mi negocio, por mi trabajo, por mi estudio. ¿Sí? El Espíritu y la esposa. Dice, la esposa es la iglesia de Dios. Aquí dice, el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Quiero explicar un poco más detalladamente. San Juan capítulo 7, el versículo 38. El que cree en mí. 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el interior de justo, que corre el agua viva por el Espíritu Santo. Pues los que aceptan al justo con el corazón, luego tomará ¿qué? El agua viva. ¿Sí o no?
En el interior de justo, corre. ¿Qué corre? El agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. Pues el que acepta al justo con el corazón, por la fe, tomará, ¿qué tomará? El agua viva. Por los muchos tomaban el agua viva por apóstol Pablo. Solo por apóstol Pablo, no, por todos los cristianos. También en la iglesia de Dios, que corren el agua viva, ¿sí o no? Por eso yo solo quiero leer Apocalipsis capítulo 22, el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Yo también, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina de Apocalipsis. ¿Qué es la gracia, sí o no? Por eso, yo solamente he lavado mi ropa en la sangre de Cordero. He emblanquecido mi ropa en la sangre de Cristo, por los cuales yo tengo derecho al árbol de la vida. También a la puerta de la santa ciudad, para entrar y salir. Por la sangre de Cordero. Amén. Ustedes ya han emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo. Ya han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Entonces, teniendo el derecho al árbol de la vida. También teniendo derecho para la santa ciudad. Para entrar, puerta de la santa ciudad. Para entrar y salir. ¿Sí? Nadie puede quitar. Nadie puede añadir a Apocalipsis. Y termina de Apocalipsis. ¿Qué es? La gracia. Amén. Por eso, ven Señor, vengas, ven Señor, pronto. Amén. Pues hoy hasta aquí oremos.